Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos puntuales como todas las semanas, nuestra cita, y nos acompaña nuestro querido Carlos Ávila. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Pues muy bien, la verdad que, pues bueno, viendo un poquito a nuestro Jaime Chicheri, que está on tour, dije, pues esta semana yo no me lo pierdo y aunque sí es verdad que no he tenido que coger ningún avión ni cruzar el océano, he ido un poquito más cerquita, viaje Valencia-Barcelona para asistir al Tecnotel Forum y Ah, qué bueno, te he bien. tenido a ti aquí a los mandos de la nave de la dosis semanal para ir preparando este episodio, ir pues dándole forma dándole un poquito el contenido que vamos a tratar hoy, que básicamente pues es un resumen un poquito pues de los pilares de los que ha tratado el Tecnotel Forum, que ha sido extenso, 2 días pues muy potentes en Barcelona, donde pues hemos tenido la oportunidad, por un lado, de ver pues a muchos amigos, a compañeros de la comunidad Revenue Nomads, pues fíjate, a María Rodríguez, a Susana, con Yolanda Calvo, con Albert Pérez, pero también amigos del programa de Dosis Semanal, pues Qué a bien. Jorge Álvarez del Hotel Gran Bilbao, a Luis de Casa Lorenzo, por poner algunos. Y luego, pues, amigos, colegas del sector, pues a Frank de Net Revenue, a Idoya de Rebel, pues a quién más, gente de Mirai, del equipo de Mirai, que también estaban presentes en el evento, nuestro querido Pau Ferret, cómo no, Pau Ferret, pues de los observatorios turísticos, que además pues de presentarme a parte de su equipo, que todavía no conocía personalmente, también me Ujú. estuvo contando cosas muy interesantes que están preparando un 2-3 Compáreme, y os invito de verdad a que les contactéis, a que les preguntéis si queréis mejorar pues vuestra conversión web. Así que han sido 2 días muy potentes, Carlos, y bueno, ahora pues vamos a ver si los ponemos un poco en contexto y les damos forma, pues bueno, para que al menos esta pequeña degustación que vamos a ver en 3 ejes principales, una parte pues más de tecnología, otra Ujú. más centrada en la parte de talento y por último esta capa necesaria y que ya está aquí y que hay que ir dándole forma, evidentemente, que es la innovación, entre otras muchas cosas que ha tenido el Tecnotel Forum, pues como puede ser la distribución y este salvaje oeste en el que se ha convertido, la venta directa, este mantra que sigue y repite, y por supuesto, pues bueno, una parte de revenue management, y ahí estuvo, por ejemplo, Diego de Ponga, hablando pues cómo trabaja Palladium, toda esta área de revenue management de forma corporativa. También habló un poquito pues, De su de libro, su ¿no? libro, El Alter del Ujú. Revenue, que también os recomiendo que si tenéis ocasión, yo lo tengo agendado para este mes de junio empezar a leerlo, pero bueno, es un libro interesante, además, actualizado y bueno, en literatura en español, en lengua hispana, pues es lo más reciente que tenemos, con lo cual hay grandes aprendizajes detrás. Y bueno, y por lo demás, pues por esta parte, la verdad que me llevo muchos aprendizajes que espero hoy transmitiros una parte de lo que he visto y que os pueda ser de utilidad. Así que, Carlos, si te Qué parece, bien. pues esto merece, como todas las semanas, empezar con música. Pues sí, pues Dani, efectivamente, estos viajes la verdad que ameritan una musiquilla, así que ya sabes, dale al intro ya. Pues muy bien, Carlos, como dices, con música, pues fantástico, qué manera de empezar, pues más exitosa. Y como os decía, pues siguiendo un poco los pasos de Jaime, pero a pequeña escala, y además coincidió además que esta semana Jaime pues regresaba de estos 15 días de este viaje por Uruguay y por Argentina que tanto pues le ha gustado y que nos ha hecho pues conocedores en otros episodios donde ha ido compartiendo tips, ideas de dónde estaba, qué estaba haciendo. Pero bien, una vez aterrizado y con el jet lag controlado, pues como sabéis, todas las semanas tiene a bien mandarnos un vídeo y contarnos, pues vale, como a él le gusta decir, cuáles son esos próximos pasos. Así que buenas tardes, Jaime, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola equipo, pues sí, justo ayer volví de Uruguay. La verdad es que estuve en Argentina, Uruguay, dos países maravillosos y ahora estoy preparando con estos dos pequeños de los que no me separo porque llevo 2 semanas sin verles el viaje a Bulgaria. Van a ser 2 meses apasionantes, ida y vuelta y con muchísimas, muchísimas ganas. Nada más, espero que esta dosis sea maravillosa, que aprendáis muchísimo y un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, parece que el vídeo ha ido un poquito con jet lag también.
mucho. Sí. Pero bien, en resumen, pues lo que nos decía Jaime, que recién regresado de Uruguay y Argentina, de este periplo por Latinoamérica. Pero bueno, como ya Qué sabéis, bien. afilando la espada, pues con sus dos tenientes, con Chino y con Max, preparados también ya para ese viaje a Bulgaria, que además de ida y vuelta en Juanita de Van y que van a ser 2 meses muy intensos, que también tiene mentorías y cositas preparadas y que, bueno, que bien seguro nos irá contando. Y los que le seguís fielmente, pues bueno, sabéis que es muy activo en redes, así que también irá subiendo pues mucha información y contenido de lo que está haciendo. Ujú. Pues bueno, Bien, esta pues. semana pues vamos a hacer algo diferente, como no puede ser de otra manera, y voy a irme, como decimos, al otro lado del micro y vamos a dejar aquí que Carlos lleve un poquito esta conversación, porque al final, pues de alguna manera es compartiros estos 2 días de Tecnotel Forum que ha representado y como bien apuntaba al principio, pues lo vamos a centrar en 3 áreas y como os digo, había mucho más, pero también os invito a que vayáis indagando, que Tecnotel pues, irá publicando en los próximos días contenido sobre todo lo que se ha ido hablando y creo que es muy interesante, Ujú. pero nos vamos a centrar en 3 patas que van a ser la parte de tecnología, innovación y talento, ¿no? Que son un poco los 3 ejes que para mí me parecieron los más destacados. Así Genial. que, si os Entonces, parece, Carlos, pues te cambiamos dejo al de. mando de la nave y Vale. todo tuyo. Gracias, pues, gracias. Bueno, bienvenido a nuestra sesión semanal, Dani, que tú siempre el pensador, ahora hemos cambiado los roles. Lo hablamos hace unas sesiones atrás cuando hablamos del coliderazgo, de que los equipos tienen que cambiarse, no sé si te acuerdas, de cambiar los roles. Entonces es importante un poco para ir adaptándonos y mejorando nuestro profile, nuestro perfil profesional. Entonces, obviamente, ahora como yo como presentador ya voy mejorando y adentrándome en esta aventurilla. Así que, oye, nada, pues es súper interesante lo que nos vas a contar. Es muy, muy novedoso, es reciente. De hecho, comentarles que Tecnotel Forum, que fue en Barcelona, fue desarrollado estos últimos 2 días, el 31 de mayo y 1 de junio. Así que Dani viene casi, creo, aterrizando del avión, bajándose del avión y ya directamente de cuajo aquí a la sesión. Así que, nada, si quieres, obviamente, compártenos tu visión, porque como tú decías, es interesante hablar de estos 3 grandes pilares que un poco siempre quizás se repiten más o menos año tras año en estas ferias tecnológicas en cuanto a tecnología, que ahí hablaríamos que es muy interesante que nos cuentes cosillas de qué es hablar de los PMS, de temas de RMS, que siempre es interesante, ver temas que también me interesa mucho a mí también saber cuáles son las últimas tendencias de cómo captar, de cómo manejar a ese talento que por ahí puede estar oculto, a esos jóvenes que están un poco pensando qué hacer en su futuro laboral y cómo los atraemos a la parte del turismo, cómo les damos cariño, cómo los traemos y los retenemos, obviamente, de cara al futuro. En la parte de innovación, que también es muy interesante, que es como siempre, es nuestro mantra o nuestra palabra muy importante que la tenemos aquí muy marcada en las 12, la parte de innovación, chat GPT, nuestro gran amigo, el que hoy por hoy ahora está muy en boga en la web 3.0. O sea, hay muchos temas que obviamente no, me gustaría y ojalá que el resto de los audio escucha estén por ahí esperando con ansia a ver que tú nos des ese resumen, porque por lo que entiendo y estuve trasteando, fueron empresas muy potentes a nivel de Google, Amadeus, Ctrip o Trip.com, en hoteles, como tú dijiste, Palladium, por ahí Lipi que está Only You, el Gran Hotel Bilbao, que siempre obviamente está presente en los grandes eventos, tecnología como para ti, en Tech, Guest Pro, en amigos que tú también decías de la comunidad, Albert Pérez, María Rodríguez. Entonces son muchas cositas obviamente que tú, no sé, cuéntanos, dime un poco, si quieres por área, un poco partimos por la parte tecnológica, si parece, después la talento y nos vamos a la innovación y que nos vayas contando cositas, un poco quiénes hablaron, qué impresiones tienes, qué reflexiones has sacado, qué consejos nos das a nosotros, realmente para que, nuevamente, todos los audio escuchas, porfa, sacan el lápiz, sáquenlo bien, apúntalo muy bien a todo lo que nos va a comentar ahora Dani. Así que Dani, dale, coméntanos. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y fíjate, yo antes de meternos en harina, felicitar aquí pues a David Val, que es el redactor jefe de Tecnotel, y a Nacho Rojas, que es el director del área de hostelería y hotel del grupo Peldaño, que al final es un grupo de comunicación propietario de Tecnotel, por el trabajo hecho, porque entiendo que montar un evento como el que organizaron en Barcelona, que son 2 días muy intensos, pero cuadrar agendas
con tantos ponentes, gente tan diferente, de tantas localizaciones diversas y que todo el mundo tiene desafíos, pues bueno, tiene un día a día complejo en sus propios trabajos, en sus vidas personales y poder cuadrar todo esto para, pues eso, traer a los mejores, a los más representativos y que puedan compartir con todos nosotros su mirada, su visión, desde el gran CEO hasta, pues bueno, hotelero independiente, pasando por todas las áreas para que nos llevemos esa impresión y para que todo el mundo se pueda sentir identificado. Pues ahí va pues mi felicitación, que además celebramos en este Tecnotel los 60 años de Tecnotel, entonces la revista, y también hubo pues una fiesta al uso, pues donde pudimos departir y conversar, hacer mucho networking de una forma más distendida, relajada, con muchos de los ponentes, también con compañeros y amigos. Así que vaya mi primera felicitación y mi primer saludo tanto a David como a Nacho y nada, encantados y esperamos pues poder asistir a muchísimos más Tecnotel Forums. A partir de aquí, como bien decías, vamos a ir y empezamos por la parte tecnológica, si bien es cierto que no voy a seguir el orden de las ponencias que hubo en Tecnotel. En primer lugar, porque no pude asistir a todas, sencillamente por temas de agenda, por también había o tenía otros compromisos. Y también es verdad que hubo una parte que no vamos a ver aquí, dedicada a la venta directa, a la distribución, al revenue management, pero también es cierto que os invito a que las veáis, las ponencias las irá subiendo Tecnotel progresivamente. Y también nosotros en muchos episodios este año hemos estado tratando estas temáticas, con lo cual, pues también las tenéis disponibles y tenéis también nuestro punto de vista además del que pueda ofrecer pues, todos los ponentes de Tecnotel. Pero me pareció que había tres patas fundamentales: tecnología, talento e innovación, y es un poquito sobre lo que vamos a girar hoy. En la primera pata, fijaros que nos vamos a meter en PMS a la carta, era el título de este panel, de esta mesa. ¿Qué objetivos debe cumplir el cerebro del hotel, no? Y nosotros hemos hablado aquí del tema del PMS y ha venido la gente de Sherpas para hablarnos de la complejidad. Y la verdad que yo quise apuntar aquí algunas ideas. Como veis, pues había gente a lo mejor más del mundo hotelero, Duerming, Daniel Ferrer, el grupo Sequoia, que es el que ha comprado Tesipro, PMS, Manuel Ortiz. También estaba gente de Prestige como Raquel Magdalena y, bueno, pues Xavi Pallisé con Guest Pro y su All-in-One, ¿no? Un poquito, pues, la mirada del hotelero por un lado y luego la mirada, pues, de todas las herramientas tecnológicas para poder encontrar un poco qué puntos tenemos que tener en cuenta cuando buscamos un PMS y realmente qué es el PMS, ¿no? Al final, partimos de la problemática base, es decir, dimensionar la tecnología. A veces cuesta, es decir, a veces no somos conscientes ni nos paramos a pensar realmente qué necesitamos. Y siempre hay un paso previo, lo hemos hablado muchas veces, que es la toma de datos. Es decir, al final, si no educamos a nuestros equipos en que el dato es importante, que a la hora de registrarlo, de tomarlo del cliente, hay que registrarlo correctamente en nuestras bases de datos, al final todo lo que venga por detrás no va a servir de nada. Un dato de mala calidad pues va a ser información pues inútil, no nos va a servir para nada. Con lo cual, en ese paso previo es la toma de datos. Y luego ya, evidentemente, la problemática de saber qué necesitamos. Necesitamos un Ferrari, necesitamos un Porsche. Oye, chico, pues con un Renault Twingo, pues vamos fenomenalmente bien y le sacamos mucho más partido. Esa es la primera pata. Luego, transparencia y poca burocracia entre clientes y hoteleros. Es decir, sobre todo, que la relación o cómo se comunican estas tecnologías y cómo las trabajamos en la relación con el cliente y pensando un poco en temas de check-in online, digo, en la toma de datos y también el trabajo y cómo lo gestiona, en este caso, el hotelero, tienen que ser de mucha facilidad, ágiles y de forma muy transparente, muy natural, ¿no? Y que probablemente, no seguro, lo que vemos nosotros, al final, lo que tiene que ser para el hotelero, para el cliente, es una tecnología muy fácil de usar, pero evidentemente es como un iceberg, es decir, por debajo de lo que vemos hay todo un mundo de desarrollo, de tecnología por detrás, de trabajo bestial, para que esa información fácil que nosotros recibimos y que gestionamos de forma, pues, a golpe de clic, por detrás tiene que haber, pues, toda una implementación que conlleva mucho más dolor de cabeza y mucho más trabajo, ¿no? Luego, pues, sí es verdad que hay gente que, bueno, comenta un poco como que el PMS ya como es una commodity, es decir, la gente, pues sí, hay que tenerlo y ya está, es algo que no lo entiende sin él, pero yo creo que esto va un poco más allá y lo comentaba, si no recuerdo mal, Xavi Pallisé de Guest Pro, que el PMS tiene muchísimo recorrido todavía y mucha capa de innovación por delante y que no es ni mucho menos una commodity y que es, como decían todos, y creo que aquí coincidían en el panel, es el core del dato, ¿no? Es el guardián del dato, es el que tiene el dato y a partir de aquí es el que abre juego, ¿no? Es el que un poquito el que luego ese dato lo comparte, lo distribuye ya no solo de forma interna a los diferentes departamentos, sino también, hablaremos luego de la parte de integraciones, ¿no? Pero también a las aplicaciones de terceros que se comunican con nuestro PMS y que luego ese dato le dan una relevancia o un valor extra
que por sí mismo el PMS quizás no pudiera dar, ¿no? Em, Al final, hablamos de facilidad para integrarse con otras soluciones, lo que acabamos de decir, al final que podamos integrarnos con terceros y que esa facilidad y esa comunicación, pues al hotelero no le suponga un dolor de muelas tremendo. A veces suele pasar cuando intentas hacer integraciones, posiblemente a veces porque no las hay, no se pueden realizar, o porque cuando las haces te genera un problema que luego afecta a lo mejor a otros datos. Luego, el tema de debe ser flexible. Eh, Esa flexibilidad en cuanto a que entendamos que el mundo hotelero, si hay procesos que se repiten, hablamos de urbano, vacacional, de un hotel de interior rural o de un hotel de extrarradio, pero hay procesos como el check-in, el check-out o la facturación, que estos se repiten en todos los lados, eso es igual. No se hace de la misma manera probablemente, pero son procesos que se repiten, pero tiene que ser una tecnología que sea capaz de adaptarse a todas las necesidades o a parte de las necesidades que tienen los clientes, por eso esa flexibilidad, ¿no? Si es rígido, pues quizás valga para un perfil de hotel y probablemente hay y existen PMS muy enfocados quizás para el mundo vacacional, por ejemplo, y no tanto para el urbano, pero bueno, se pide esa cierta flexibilidad y no ser tan encorsetados. Como os decía, no es una commodity, como os decía, tiene un camino potente para seguir creciendo e innovando. Garante del dato y asegurar, y esto es importante, a veces no lo damos importancia, pero que esas aplicaciones de terceros que van a conectar con nuestro PMS, pues de alguna manera oye, pues entran a coger el dato preciso que necesitan, pero oye, que no vaya a ser que le dé por entrar y además cojan informes financieros o contables de nuestro PMS, cuando eso no tienen por qué tocarlo ni ver. Entonces, el PMS tiene que garantizar preservar los datos, permitir el acceso exacto a la información concreta que se le ha autorizado a esa aplicación de terceros y, bueno, temas de protección de datos. Por eso os decía que al final vemos solo la capa externa, los que pues, manejamos el programa, pero por dentro hay toda una complejidad de comunicación con herramientas de RGPD, protección de datos y de confidencialidades que hay que vigilar, ¿no? Sí recuerdo pues bueno, escuchando a directores de hotel, y no hablo de directores de hotel, no hablo de CEOs ya, hablo bueno, de hoteles independientes también, de que ellos en la apuesta tecnológica, y hablo ya en global, buscar el best in place. Es decir, ¿serán más caros? Sí, probablemente sí, pero son de los mejores en su segmento. Son de los mejores en su segmento. Por todo este tema que os digo, por la tranquilidad de que mi dato descansa en buenas manos, por la tranquilidad de que es una herramienta que responde, ahora lo veremos, que es súper importante también luego ese trabajo un poco de postventa, ¿no? De que la herramienta tenga contigo ese acompañamiento, cuando tienes un problema te responda. Entonces, lo comentaremos por esa mirada global, porque hay que estar al día de lo que pasa en el mundo, las necesidades que tiene el hotelero y saber responderlas, pero también esa pata local de estar muy cerca de él, de acompañamiento, y a veces buscamos soluciones que sí, que tienen muy buena pinta, a lo mejor son algo más económicas, pero bueno, tienen un call center en la India, para atenderte es un problema, funcionan en base a un ticketing y oye, pues si tienes una solución made in Spain y que ya dedicamos una dosis a este tema, al software hotelero made in Spain, que las hay muy buenas, que te atienden en español y que además, oye, es que están a un tiro de piedra de si necesitas ir a verlos físicamente, pues se agradece muchísimo. Lo que os decía, al trabajar el PMS cada vez, es decir, integraciones sí, pero si el PMS puede empezar a desarrollar ciertas aplicaciones propias ya y que resuelvan problemas al hotelero sin necesidad de integrar con terceros, muchísimo mejor, porque cuantas más integraciones a veces absorbes, más problemas tienes, más dificultades hay. Entonces, sí, es interesante tener integraciones, pero solo aquellas que creas que realmente le pueden sacar un poco más de sustancia a tu dato, ¿no? Es decir, oye, mira, con lo que tengo ahora mismo no, pero oye, esta solución que integro, ese dato le va a dar otra vuelta más de tuerca y lo que voy a obtener es algo muy potente o que me va a permitir tomar decisiones mucho más estratégicas. Entonces, hay que tener muy claro siempre qué queremos integrar y por qué, que es, al final, volvemos a lo mismo, ¿no? Dimensionar la tecnología. Y bueno, como os decía, que aporte valor añadido y dato que ya después vemos. Y luego, eso, de ser globales y aquí acabar esta pata, ¿no? De la parte de PMS y lo comentaron muy bien, creo que fue Tesí, porque lo dijo, somos partners tecnológicos y no expendedores de licencias. O sea, aquí no estamos aquí a peso, venga, licencia para que licencia. No, queremos ser tu partner tecnológico, queremos ir de la mano contigo, crecer contigo, detectar tus necesidades, que nos hagas partícipe. Y creo que aquí también ha habido en estos últimos años un trabajo importante de escuchar mucho al hotelero. Al final, pues tienes una solución tecnológica y quieres resolver un problema, pues escucha a tu cliente y mira a ver cómo le podemos resolver esas dudas. Y cierto es, cuando decíamos los best in place, si al final apuestas por tecnología que trabaja para los grandes,
probablemente muchas de las problemáticas que tú tengas ahora, los grandes ya la tuvieron en su momento, con lo cual ya hay un desarrollo por detrás, con lo cual lo que busques probablemente ya esté desarrollado. Cuando a veces trabajas a pequeña escala, lo que suele suceder es que si el pool de hoteles que están con esa solución tecnológica pues no tienen mucha inquietud o no necesitan mucha más data, tampoco el proveedor a veces hace desarrollo Se propio. esfuerza. Desarrollo significa que meter gente, gastar dinero, un programador, es código, bueno, entonces, si no hay detrás uno grande que te aprieta un poco y dices: "Ostras, es que puedo perder una cuenta importante", y te obliga a estar siempre en activo, haciendo gimnasia, siempre en movimiento, eso que tú ya has desarrollado para uno grande, luego el tecnológico le puede ofrecer esa solución a los pequeños, adaptada quizá a su realidad. Entonces, eso también creo que es importante. Y esto, si te parece claro, si por cerrar el bloque de tecnología, sucedió lo mismo con la parte de RMS, que es un poquito, también hemos hecho algún episodio hablando bueno, el futuro del Revenue Management System, justo antes de Fitur. Y aquí, como puedes ver, pues estaba Aida Muñoz, que era la que pues moderaba esta mesa, pero tenemos a Pace Revenue como herramienta, Open Room, y luego pues teníamos a Meritxell Bañón, que es bueno, la directora de Revenue del Hotel Majestic, que como hotelera explicó su caso particular y cómo hace 5 años ellos intentaron integrar, y de hecho lo hicieron, un RMS, pero fracasaron. Es decir, esto no es decir, al final fracasaron, ahora veremos un poquito los tips, pero sencillamente porque no hicieron un ejercicio antes de saber qué necesitaban y luego pues ese trabajo de seguimiento, de control, para sacarle todo el partido, ¿no? Entonces, pues bueno, llegó un momento pues de bloqueo y desestimaron la opción. Ahora están volviendo a replanteárselo, el de volver a implementar un RMS. Lo primero que han hecho, ella lo comentó, además, fue cambiar el PMS y pasito a pasito también ir integrando a toda la cultura de la empresa y a los equipos que van a depender de esa información, de que es una herramienta importante y que hay que trabajarla y hay que entrenarla, por supuesto. En este panel es un poquito más resumido los puntos porque me valen los que hemos comentado anteriormente, dimensionar la tecnología, buscar un partner de valor y que además hable tu idioma y que sea próximo, que desarrolle, dimensionar tecnología. Y aquí, sobre todo, para implementar un RMS, fijaros, primero hay que tener el dato controlado. Volvemos otra vez al dato, ¿no? El control del dato, el dato limpio, el dato de valor, el dato que hemos tomado correctamente. Porque, repito, toda esta tecnología, al final, si los datos no son correctos, no sirve absolutamente para nada. Entonces, aquí volvemos a la importancia que tiene el PMS como core del dato y como motor de toda la información que almacena para que luego esta tecnología se pueda integrar y pueda sacar, pues eso, proyecciones, predicciones, dashboards que nos digan las tendencias de pricing que hay que aplicar a futuro, bueno, todo lo que nos pueda aportar un RMS extra, pero que el dato inicial lo tiene el PMS sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, es importante tener un reporte básico de datos que aporte información de valor y que facilite esa toma de decisiones. Luego, pues como decíamos, lo que pasó un poco a Meritxell, ¿no? Que ella comentaba, falta o hace falta dedicación y seguimiento para que funcione. Es decir, esto no es enchufar una herramienta y ya está. Es decir, aquí luego hay que parametrización, adaptarla a tu realidad y casuística, que no siempre tiene que ser la misma que el hotel de enfrente. Volvemos a lo mismo del PMS, es decir, al final hay procesos que se repiten en todos los hoteles, pero no se hacen de la misma manera ni tienen la misma necesidad que a lo mejor un check-in en una gran cadena hotelera pueda tener 30 puntos a seguir y en un hotel pequeño con 3 lo has solucionado. Esa flexibilidad también para adaptarte a las necesidades de cada hotel. Y luego, dato limpio para que el MRM nos da esas proyecciones y, por último, automatizaciones sí, pero supervisadas por humanos. Es decir, al final no podemos dejar todo en manos de las máquinas. Sí está bien que haya algoritmos, y los hay, que los puedes trabajar, que los puedes incluso entrenar y que te puedan dar información, pero yo creo que todavía tiene que haber esta capa de supervisión humana, de decir, bueno, bien, sí, pero el ok lo pueda dar un humano para validar esa acción y para ver realmente que lo que está diciendo o proponiendo tiene cierto sentido, ¿no? Aunque ya haya herramientas que permiten esas automatizaciones. Así que, Carlos, como ves, en esta parte tecnológica realmente seguimos un poquito con este claro oscuro de que todavía hay muchas dudas a veces sobre cuando hago una búsqueda de PMS, qué necesito realmente y cómo o qué debo tener en cuenta para dimensionar esa tecnología a mis necesidades. Lo barato a veces puede salir caro y no digo que sea malo, sencillamente digo que muchas veces merece la pena hacer una inversión importante o una inversión medida en estas tecnologías que al final van a ser las que van a preservar un dato de valor importante, va a ser lo que te va a permitir tener decisiones y que luego el tema de integraciones
bueno, ser prudentes. Al final, si podemos tener una solución que además te das cuenta de que trabajan, que hay desarrollo por detrás, que crecen, que hacen implementaciones, que entonces, bueno, esta gente podemos ir de la mano y hacer una relación duradera de tiempo. Y a veces cuando ves soluciones, pues que a lo mejor son más estáticas, que no permiten muchas integraciones o que son muy cautivos de 2 o 3 soluciones, te van a encorsetar y quizás en un corto espacio de tiempo te obliga a volver a cambiar de solución con un poco la problemática que eso conlleva a veces en las organizaciones, ¿no? Que, bueno, si es un hotel pequeño a lo mejor es un tránsito más fácil, pero para gran cadena hotelera eso conlleva por detrás muchos departamentos y mucha información que, pues, bueno, hacer las migraciones y cambiar, adaptar a los equipos a la No, nueva manera de trabajar, no es un tema fácil, no, para eso nada. conlleva un tiempo. Sí, sí. No, si me permite, yo creo que añadiría aquí lo que tú has hablado un poco para cerrar esta parte de tecnología. Efectivamente, se sigue manteniendo el concepto, lo que tú bien decías, que todas estas herramientas, tanto el PMS como el RMS, están asociados a un dato. El dato sigue siendo de alguna forma lo importante o lo valioso que hay detrás en el turismo. Ahora también es importante que ese dato se trabaje, se analice y se le saque valor. Tampoco tiene sentido que los RMS y los PMS te den muchos datos si los equipos de Revenue Management o los equipos de marketing digital se cruzan de brazos y ven pasar el dato y dicen, sí, bonito está, pero si tu equipo analítico, que es una vertiente muy importante, que la parte de Revenue Management y la parte de marketing digital, tenga una parte analítica que le guste ese dato y que le saque valor, sinceramente no sirve de nada tampoco que tengas un PMS, un RMS muy potente que te dé datos, porque si no lo usas, ahí se queda. Y de hecho quizás está botando dinero mal invertido. Como tú también decías, el concepto, y creo que con el tiempo se va a tener que dar mucho más valor o anticipando los próximos pasos también de tecnología. Cuando se habla del dato, y tú por ahí lo dejaste pasar y es muy importante, el GDPR, el concepto de este reglamento, que si, que si yo he visto muchos hoteles y cadenas muy grandes que están incumpliendo el GDPR, porque efectivamente trabajamos el dato desde quizás de nuestras casas, nos llevamos un pendrive con datos del PMS, y eso sí, quizás es ilegal, porque si se te pierde el pendrive en el metro o en la calle, hasta ahí llegamos, porque es una multa enorme. O sea, es detallitos y cosas que obviamente que hay que empezar a trabajar, que hay que mirar también, el turismo tiene que empezar a mirar a otro tipo de sectores que están, muy, como decíamos, mucho más desarrollados, la banca, la farmacéutica, las tecnológicas, telefónicas, etcétera, que tienen muy trabajado el concepto de el dato asociado al reglamento del GDPR, que obviamente que nosotros como en turismo manejamos muchos datos, datos sensibles, sin duda, datos de los pasajeros, que obviamente que eso hay que preservarlo. Y netamente, el último ya para terminar, y que sí, que también estoy, como lo que has dicho, tiene mucho sentido, el concepto o yo estoy viendo muchas herramientas que están permitiendo ser muy flexibles, que se adaptan mucho al cliente y no al revés, que el cliente se adapte a la tecnología. Si te pasa a ti, que nos está escuchando, que tu director, tu revenue, tu director de marketing, tú y tus equipos se tienen que adaptar a la tecnología, mal vamos. Es al revés. La tecnología tiene que adaptarse a la forma de trabajar, que puede mejorarse sin duda, pero a la forma de trabajarse de tu hotel o de tu alojamiento turístico, que tiene que adaptarse a la tecnología y no al revés. Me ha pasado que está un poco enfrentado con la bandera de lucha desde los hoteles, haciendo cambiar la forma de pensar de algunos PMS, como el tema del dato, que lo siguen bien depurado y con temas quizás que son básicos, que ha costado, pero obviamente de a poco ya están un poco entrando en razón, sí, sí, es verdad que el dato y la analítica es importante, obviamente porque le da más control y le permite hacer mejores tomas de decisiones al hotel sobre todo. Así que, oye, hasta aquí, súper interesante, así que, oye, ¿qué más nos puedes contar de Tecnotel? ¿Qué más has escuchado por ahí? Sí, solo por añadir a lo que comentabas, fíjate, me ha venido a la cabeza con lo que hablabas del tema del dato y tener controlado ese dato y bueno, la importancia que, por ejemplo, Diego de Ponga de Palladium, el director corporativo de Revenue en Palladium, dijo, nosotros, antes de tener un equipo de Revenue Management, lo primero que nos preocupamos es por tener los datos controlados, es decir, tener data de calidad y tenerla controlada. Y a partir de aquí, y teniendo herramientas para ver trabajar esa data, empezamos a crear una estructura que creo que comentó que él, bajo su supervisión, ya tiene un equipo de más de 100 personas, para que trabajara esa data, pero evidentemente acompañado de una parte de formación
para que entiendan con las herramientas que ellos tienen contratadas cómo trabajar ese dato, ¿no? Entonces, muy, muy importante todo lo que has ido comentando y esto pues por Si añadir te puedo que... añadir y como valor, me sorprende el dato que tengo un equipo tan grande, porque las aerolíneas, donde yo tengo mucha experiencia, expertise, son de ese nivel de revenue, ¿no? A niveles de 100 analistas. Entonces, ojo, que Palladium, y bien que lo haga, obviamente que le saque mucho provecho, pero está a niveles de equipos de revenue muy potentes a nivel de aerolíneas, a nivel de cantidad, ¿vale? Ujú. Ujú. Sí, yo creo que ahí también, él sumaba a la parte que ellos tienen y que también él supervisa de central de reservas, Ujú. y entiendo que desconozco, para la parte de Latinoamérica, que ellos tienen producto, tienen resort en el Caribe, pues tiene una parte en Santo Domingo, si no recuerdo mal, una oficina en Santo Domingo, en Ibiza, y luego no sé si en Europa, ahora de verdad que os engañaría, no lo recuerdo, en Ibiza sí que está, en Madrid hay también y en Santo Domingo, les entiendo que además del equipo de revenue, cuando hablaba de 100 personas, sumaría, creo yo, A también toda la todo. gente que tiene en central de reservas para gestionar todo lo que es el producto de Palladium, ¿no? Qué bien. Pues, como bien decías, Carlos, un poco pues este pequeño sorbo que ha sido tecnología, nos metemos en otra pata que a mí me pareció importante, que es otro mantra que venimos viviendo en el sector pues desde la pandemia y de esta pues pérdida de mucho talento, de mucho capital humano, bueno, que ha encontrado atractivo en otros sectores, que quizás, pues bueno, ha sufrido pues este cambio de chip que no hemos sabido nosotros tampoco cómo seducirlos. Y una mesa muy interesante también, porque bueno, además, pues tenemos a Jorge Álvarez, el director de Hotel Gran Bilbao, buen amigo de la casa, bueno, pues María Rodríguez, que también es Revenue Nomad y que también pues está ahora en un proyecto en Ibiza dirigiendo 2 hoteles. También estaba José Ramón Gómez de Las Roches, pues bueno, por un poco una escuela de hotelería que forma pues al futuro o al presente capital humano que va y quiere dedicarse al sector hotelero. Y bueno, pues Marcos Valera, que es el director, creo que él nombró algo así como el director, me llamó la atención, director corporativo de personas Ujú. en Vinci Hotels. Y bueno, esta mesa al final un poquito era captar y fidelizar talento en el sector hotelero. ¿Cómo lo abordamos? ¿No? Es decir, un poco desde el punto de vista de una cadena, como puede ser Vinci, desde la mirada de Roches, como la parte educativa o que está formando a este talento, y luego, pues, 2 hoteles independientes, porque al final Yum Hotels creo que contó María, que son 2 o 3 hotelitos, aunque pues de gran capacidad en Ibiza, y Jorge Álvarez, el Hotel Gran Bilbao, pero un poquito esa hotelería independiente o pequeña cadena y gran cadena hotelera, más la formación, ¿cómo aborda, no? Marta Alemán, que fue la persona que moderaba este panel, también, pues, directora en el Grupo Catalonia, y una persona que también tenía muchas ganas de ver en directo, le sigo muy de cerca en LinkedIn, y es una persona que para esta parte, pues bueno, de gestión de personas, de talento, tiene este punto también, pues una mirada muy especial y bueno, dándole mucho protagonismo también a esta parte de soft skills, ¿no? Y que a mí me parecía interesante y tuve la oportunidad un poquito más de ver de cerca y de escucharlo con más atención. Algunos puntos que destacamos, ¿no? La verdadera innovación, sin lugar a dudas, son las personas. Este es el sector de la hospitalidad, es un sector de por y para las personas, sin lugar a dudas. Nuestros equipos son embajadores de la experiencia y la felicidad, por supuesto. Al final, si no somos capaces de transmitir, de generar, de comunicar, bueno, al final de sumar algo más a la experiencia del cliente en ese acompañamiento y sabiendo que tenemos 2 momentos de la verdad en el hotel fundamentales, que es el check-in y el check-out, seguro para interactuar con un cliente, que eso la OTA no siempre tiene esa oportunidad, ¿no? Aquí, una de las grandes problemáticas, ¿no? Bueno, si los sueldos están acordes muchas veces a las responsabilidades que adquieren o desempeñan nuestros equipos, no hay a veces planes de carrera, entonces no hay un plan de futuro, cual pues un poco la visión de alguien que tiene un poco de hambre de crecer o de mejorar su expertise, pues puede verse limitado. Por supuesto, otra pata importante que es la conciliación familiar, que no siempre es fácil. Cuando sumamos esto, que muchas veces hablas con gente y casi te dice que, bueno, que tienen que estarlos pagando a precio de comida, hombre, y que menos, ¿no? A precio de convenio, como mínimo. Entonces, Sí. la verdad que nos ha faltado mucho marketing, como iremos viendo, ¿no? ¿Nos falta talento o capacidad de atracción? Preguntaba Marta, ¿no? Y bueno, hemos perdido esa capacidad de seducción y si es verdad, hace falta mucho marketing por nuestra parte para atraer vocaciones, ¿no? Y aquí hablaban de algo muy curioso,
Y me gustó el paralelismo porque yo lo pensaba, mira, esto es como cuando hablamos de los funnels, los embudos de conversión, y si hay que atacar la parte alta y es complicado porque ahí están los Google, los Facebook, bueno, hay gente metiendo mucha pasta y esa parte de consideración a veces es prohibitiva y tenemos que estar un poquito más abajo, pero en esta pata ellas lo planteaban en plan, oye, a lo mejor nos estamos centrando en ir a buscar talento cuando ya está muy abajo en el embudo, es decir, ya tenían muy claro que quieren dedicarse a otra cosa, pues no sé, me quiero dedicar pues a la programación, me quiero dedicar pues al periodismo o a otras actividades y quizás tenemos que ir a buscar a la gente en las fases más de inspiración, decir, oye, yo esto del turismo de qué va y no hemos sido capaces a lo mejor de ser más didácticos y fíjate de ir a las escuelas universitarias, de ir a los centros educativos donde hay grados medios, grados superiores y explicar en qué consiste la hotelería, en qué consiste una recepción, en qué consiste pues no sé, un departamento de revenue quizás o en reservas. Y por ahí, como bien apuntaba Jorge Álvarez en este panel, no recuerdo la Universidad del País Vasco, no quiero decir el nombre por no meter la pata caramba y que luego me digan, oye, es que esto es erróneo, pero él habló de una universidad de las más importantes del País Vasco que lleva 2 años ya que no ofrece la titulación de turismo. Ostras, si ya, por un lado tenemos que la gente no nos tiene en el pool de posibilidades de dedicarse al sector y prefiere otros sectores, por todo lo que hemos comentado, ¿no? Por otro lado, hay universidades ya que no ofrecen esta titulación y la habían ofrecido. Pero es que voy a otra tercera pata, y esto, fíjate, lo comentaba con otros colegas del sector que están dando formaciones en universidades, me decían, mira, es que luego tienes la otra pata y es que el temario que estamos dando es que está fuera de lugar. Es decir, en lo que los alumnos están estudiando ahora, el Ya se mundo usa. real de la hotelería de hoy está mucho más lejos de esto. Entonces, actualizar los temarios y aterrizarlos más a lo que hoy en día ya estamos trabajando y estamos abordando, y no a cosas que vienen pues de hace 15 o 20 años tendrían mucho sentido, pero a día de hoy es una formación desfasada y cuesta mucho convencer a los equipos rectores y a las universidades que cambien esos temas. Entonces, si tenemos por un lado esa desmotivación o esa falta de nuestro marketing para saber captar a estos estudiantes. Por otro lado, universidades que ya no dan el grado. Por otro lado, planes desactualizados, claro, que nos metemos en un lío tremendo. Y luego, pues bueno, temas a veces de trabajar las retribuciones, ¿no? Pues oye, a veces hay que también saber dar una retribución fija sí y una variable por objetivos reales, medibles y asumibles, que esto es muy importante. Sí. Si nos piden que hay que ir a Marte, pues bueno, ya sabemos que eso no es asumible y no es real y, bueno, y ahí no vas a pillar nada. Pero si haces planes retributivos que la gente pues pueda llevarse un pequeño plus, y fijaros aquí, pues Luis de Casa Lorenzo, oye, pues hotel independiente y que están currando un montón y haciéndolo muy bien y que incluso se han convertido en Villarrobledo, Albacete, pues casi como un hotel destino, ellos tienen, fíjate, un plan de retribución, como también creo que lo tiene Jorge en el Gran Bilbao, por conseguir, como un objetivo es a todos sus equipos mejorar la reputación en Google, ¿vale? Bien, Sí. perfecto. Nota actual, 4.2. ¿Cuál es el objetivo? 4.5. Fijan un plan y un camino a seguir y cómo van a trabajar eso. Entonces, la reputación ya no viene solo porque dejen un buen comentario o vamos a trabajar ese buen comentario porque la experiencia en el hotel ha sido excelente, les ha gustado, sino también es la persona. Es decir, que sea una reputación del establecimiento y de las personas o personas con las que más has interactuado y qué huella te han dejado. Jorge explicó, no recuerdo el nombre de la persona, pero bueno, al final creo que hubo uno de su equipo que el año pasado consiguió, no sé si fueron 50 o 60 reseñas, el récord, pero personalizadas que hablaban de él y, pues bueno, se llevó un premio, yo creo que fue un viaje a Tenerife y tal, con la familia. Pero eso es reconocer, a lo mejor no era en económico, a lo mejor pues ese es un viaje, pero con la familia. Luis de Casa Lorenzo está haciendo lo mismo, ¿no? Generando esta competitividad sana en sus equipos para que haya objetivos por equipo, departamento de Fambi, departamento de recepción, departamento de pisos, y luego individuales dentro de cada equipo. Es decir, si el departamento de Fambi pues ha hecho y ha llegado a sus KPIs que se ha fijado y logra buenos resultados, como equipo se van a llevar un incentivo, pero además dentro del equipo de Fanbase hay alguien que ha destacado por encima del resto, va a tener ese segundo objetivo, mientras esa competencia sea sana, es buena, ¿no? Entonces, Sí. creo que eso es importante, ¿no? Trabajar esas cosas. Otra cosa que me parece súper interesante, y es verdad que los hoteles siempre hablamos del onboarding, ¿no? Y de ese manual de estilo cuando llega un nuevo empleado, que le haces el recibimiento, y pues le das ahí la taza y un libro que explica los procedimientos y le haces un poquito un pequeño tour
por el hotel, explicándole pues quién es cada uno, las instalaciones, pero no trabajamos el offboarding, ¿no? Es decir, ese que no gusta tanto, ¿no? Ese momento en el que tienes que despedir a alguien quizás, y no es fácil sentarte con él y decirle que, pues, no vas a contar más con él. Y ese proceso de offboarding tiene que ser también con mucho cariño, con mucha delicadeza, explicando muy bien los motivos de por qué se ha hecho, porque eso también es reputación para el hotel y también es un pozo que queda de cómo te han tratado, ¿no? Porque solamente esa persona, con sus luces y sombras, como tenemos todos, seguro que ha hecho cosas muy buenas por el hotel y que ha sumado en algunos momentos y ha aportado parte de su talento. Entonces, hay que tener también ese cariño en el offboarding y diría que mucho más a veces que en el onboarding, ¿no? Me pareció también muy interesante. Luego, recursos humanos o humanos con recursos. Esto no se dijo, pero a mí me vino a la cabeza pensando en Domènec Biosca, creo que se lo escuché a Domènec Biosca hace muchísimos años, el presidente de Educatur, y me pareció muy bien, ¿no? Es decir, oye, recursos humanos o humanos con recursos, estamos tratando con personas. Sí. Y muchas veces nos olvidamos de eso, que estamos tratando con personas y que hay que ayudarlas, hay que escucharlas. Jorge Álvarez, por ejemplo, contó, y nos había dicho también aquí en Dosis Semanal, ellos tienen un coach en plantilla, es decir, tienen un coach el cual, pues oye, yo como empleado del Hotel Gran Bilbao tengo un problema en un momento determinado, sea profesional, fíjate, con otro compañero, o sea personal, porque fíjate, desgraciadamente, pues estoy viviendo un momento difícil en casa y no sé cómo afrontarlo y eso puede afectarme a mi día laboral. Entonces, puedes pedir hora con el coach y ayudarte a desbloquearte, a encontrar una salida, que no estás solo, que estás acompañado, que formas parte de una compañía, pero también de una familia, ¿no? Yo creo que todos necesitamos sentirnos parte de algo, ¿no? Me pareció también fantástico. Personas felices, negocios rentables, sin lugar a dudas. Si tienes buenos equipos, están felices, forman parte de algo, tienen claros sus objetivos, se sienten reconocidos. Hostia, pues el negocio tiene que ir para arriba. Es que no puede ser de otra manera. Eso se nota, se transmite. Y más, ya hemos dicho antes, negocio de personas por y para personas. Talento senior. Esto me quedó en el tintero. Ujú. La verdad tengo que reconocer que fue una mesa muy potente y que nos íbamos de hora y había ahí peticiones de preguntas para diestro y Aburrir, siniestro y ya, ¿no? pues como que David Val dijo, chicos, hasta aquí ya se acabó, pero yo quise o quería preguntarles porque hablamos siempre cuando hablamos de talento y captación de pues la gente joven, pero hay un talento senior y no pienso en mandos, pienso en direcciones ni mucho menos, pero en recepciones. Y quería contar el caso mío personal de cuando empecé en los años 2000 en Barcelona, en un hotel de cadena, sí, pero céntrico, pequeñito, y juntamos, y fue casualidad, esto no estaba estudiado, vino así y salió, de talento senior de aquel momento, gente de 50 años, gente que pues llevaba en la hotelería desde los finales de los 60 en Barcelona, formados a sí mismos, y gente joven que veníamos con mucha hambre, con muchas ganas de aprender, pero que éramos pues muy novatos y que un poco ese punto de saber leer entre líneas, de, bueno, pues no lo teníamos, ¿no? Entonces, nosotros aportábamos la parte más, en aquel momento, disruptiva, tecnológica, y ellos aportaban esa parte más de saber estar, de clase, de protocolo. Y fue bonito porque ellos nos enseñaron de alguna manera puntualidad, el trato con el cliente, el saber leer entre líneas cuando llega un cliente, si puede ser un cliente, no voy a decir problemático, pero que hay que tener un trato especial. Oye, la caja cuadra a la hora en cada turno siempre, lo que te decía, esa puntualidad, ese saber estar. Y nosotros les aportamos esa parte de tecnología que ellos todavía no controlan. Por ejemplo, cosas tan sencillas como llega un cliente sin reserva, perdón, con reserva, pero que no la encontramos, pues por lo que sea en aquel momento, pues se nos pasó por alto. Oye, ¿cómo entrar en una extranet de aquella época? No era en el channel, porque apenas había channels, y pues oye, entro en la extranet de Booking y busco, pues mira, sí, está aquí la reserva, por lo que sea, no nos llegó. Vale, perfecto, no se preocupe. Esa acción de darles ese empoderamiento para que ellos mismos pudieran gestionar esa situación, que antes generaba un estrés, porque no estaban acostumbrados, ¿y ahora qué hago? Y lo primero es descolgar para llamar a tu jefe de recepción, que puede estar en el hotel en ese momento o no, Ujú. puede estar el hombre descansando. Entonces, al final conseguimos ese juego y me pareció que fue como una mentoría de que ellos nos mentorizaron, nos hacían mentoría a nosotros de eso, de saber estar, protocolo, toda esa historia, y nosotros les hicimos mentoría de cómo la tecnología, verla como una aliada y como algo que suma y te puede facilitar la vida. Fíjate, desde crear un Excel con el cuadro de caja, con unas formas de, mira, oye, no hace falta que cuentes con una calculadora. Pones aquí 5 billetes de 5 por 5,25 y ya lo tienes hecho. Y tardarás un minuto en hacer la caja. Y bueno, pues me pareció interesante y creo que esa parte no se tocó, no entramos y me hubiera gustado saber un poquito la opinión de todos ellos, pero creo que es muy, muy buena y yo los hoteles últimamente que he estado y que vas viajando, ya no veo esa combinación de veteranía y juventud, que creo que es muy bueno, ¿no? Que pueden Ujú. sumar si se hace bien
y pueden ser muy potentes. Y luego, por acabar un poco aquí, es la parte de innovación compartida con los equipos y, bueno, la cultura del detalle, ¿no? A colación de esta mesa, y como os decía, no estoy siguiendo el guión de Tecnotel en cuanto a cuándo fueron, digamos, fueron saliendo en el programa las diferentes ponencias. La primera que hubo, y me pareció interesante, que es un poquito de la que quiero compartiros ahora, es la de Patricia Vela, de Hotel Housekeeping, porque hablando de talento y hablando de equipos, me pareció que era o es el departamento de CS uno de los grandes olvidados, ¿no? Ya sea porque, bueno, pues trabaja por arriba en plantas, no los vemos tanto, porque muchas veces, en la gran mayoría diría yo, son equipos externalizados, con lo cual a veces también sentirse parte de un proyecto, de un hotel, les cuesta. Y es verdad que, bueno, Patricia apuntó una serie de ideas que me parecieron súper interesantes y, bueno, si hay por aquí directores y quieren hacerlas o hacernos partícipes de su punto de vista y de cómo lo trabajaríamos, estaremos encantados. Pero yo os voy a compartir un poquito el departamento de housekeeping, clave para el éxito de la experiencia hotelera completa y muy estratégico para fidelizar. Hombre, pues qué importante es encontrar no solo una habitación limpia, sino acorde a la expectativa de un cliente, una parte de packaging, con las almohadas, con los pies de cama, las toallas limpias, bien ventilada, bien aireada, con todo lo que hemos definido bien, bien correcto, porque a veces, y pasa, y eso lo sabes, Carlos, es decir, a veces las fotos que ponemos en las webs de los hoteles a veces distan mucho de lo que cuando llega el cliente encuentra en la habitación. A lo mejor ya faltan la mitad de cojines o almohadas, el pie de cama ya ha desaparecido y, como decía Patricia, con muy buen criterio, a veces parece más una cama de hospital que una cama de un hotel, con todo el respeto a la cama de hospital, pero un poco esa experiencia de cliente privada de qué habitación me voy a encontrar a cuando llego, madre mía, qué habitación es esta, ¿no? Entonces, esa importancia que tiene ese departamento, ¿no? Experiencia hotelera desde el primer minuto, fijaros, pues desde que llega un cliente a la puerta de recepción, que encuentre un lobby limpio, los cristales limpios, las zonas nobles limpias, la cultura aquella que también se ha ido perdiendo un poco por la cobertura por la tarde, ¿no? Subir por la tarde a la habitación, hacer el descochado de la cama, ponerle un bomboncito, a lo mejor algún post-it, algún mensaje para que, bueno, cuando vuelva el cliente encuentre la habitación, si es en invierno, a lo mejor le pones un poquito la calefacción para que esté atemperada o en verano el aire acondicionado. Bueno, esos pequeños detalles que dan esa calidez por detrás, eso pues este departamento es muy sensible y es parte de eso. Fijaos el tema de los objetos perdidos, otro gran clásico. ¿Cuánta gente nos ha dejado ahí objetos de valor? Y os diré una cosa, a banda de los cargadores, que es un clásico y otras muchas cosas. Pero a mí me ha pasado y ella lo conté y pensé, mira, tienes toda la razón, que una familia que viaja con niños, uno de los niños se olvida un peluche. Bueno, para el niño es un drama porque es el peluche que le tiene cariño, que es el que duerme con él, y no le cuentes al niño que le vas a comprar otro peluche. Ese es su peluche, no el otro. Ese es su peluche. Y generas un trauma en el viaje que, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y que hoy en día, y hablando un poco, como ella comentaba, de ir trabajando esa digitalización, de que puedan hacer una foto, de que como hemos trabajado ese dato cuando llega el cliente, que le hemos registrado, que le hemos pedido su teléfono de contacto para cualquier emergencia, que le hemos pedido el correo, que puedas hacer esa foto y mandar una foto al cliente diciendo, disculpe, señor Fernández, hemos encontrado el peluche de su hijo en la habitación. ¿Quiere que eso lo hagamos llegar? Si nos dice a dónde va, cómo lo quiere usted, o pasarán ustedes a recogerlo, pero no se preocupe, lo hemos localizado, lo tenemos nosotros y está aquí. Y se lo hacemos llegar en la forma que usted desee. Eso también es anticipación. Otra de las claves, enseñar, es decir, a veces estos equipos, y lo contaba muy bien Patricia, y es verdad, yo lo he escuchado y tenía toda la razón, de cuando llegan por la mañana, el primer buen día es, bueno, hoy tenemos, no sé, 50 salidas y 10 de cliente, y ahí están los carros. Es decir, el primer buen día es ya, venga, pum, te sueltan este rollo, ¿no? Y a veces no hemos parado un poco a enseñar a estos equipos, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuáles son los objetivos del departamento? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Con qué medios? ¿Con qué herramientas vamos a contar? Porque hay que hacerlo así, es decir, ¿por qué las habitaciones siguen un protocolo de limpieza? ¿Por qué los miércoles hacen los grifos? Me lo invento. ¿Por qué una vez al mes hacemos fondos de minibares? ¿Por qué una vez al año se hace la habitación a fondo? ¿Por qué? Hay que explicar por qué y qué sentido tiene. O por qué cada 3 meses damos la vuelta al colchón. Pues tan sencillo como eso, ¿no? Hay que explicarlo. Y luego, ¿cuándo tenemos que hacerlo? ¿En qué periodicidad? Enseñar, acompañar, seguimiento. Eso es el trabajo de la gobernanta, que es un poco como un mentor, un coach y una entrenadora de equipos. Y luego esa parte que hay que darles, ¿no? De pasión, de gestión, digitalización, lo que os decía. Y aquí, en 2 cosas más, solo la parte de talento, esta parte de cross-selling, que es muy cierta, y para que y lo voy a ligar con lo que os voy a decir ahora. Al final de la ponencia hubo pues una persona en la sala que, bueno, quiso hacer una aportación y un poco su reflexión fue si tenemos un hotel con unas ciertas personas contratadas, bueno, por
recepcionistas, camareros, camareras de piso. Y bueno, al final muchas veces pues tienes personal que a lo mejor no está muy cualificado. Me refiero, pues un camarero no habla inglés, una camarera de pisos no sabe utilizar un iPad para registrar digitalmente ciertas cosas y a lo mejor un recepcionista, pues no lo sé, pues no es todo lo simpático que uno quisiera, ¿no? Entonces, como un poco su punto de vista era, esas personas quizás son prescindibles. Y hablando siempre de esa rotación que a veces se genera en los hoteles. Y me gustó la respuesta de Jorge Álvarez porque dijo, mira, te equivocas. A veces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué nadie se ha preocupado a esa camarera de pisos a enseñarle a utilizar el iPad? Más que preguntarnos por qué no utiliza un iPad. Es decir, ¿por qué no nos hemos preocupado para enseñarle? Y luego otra mirada que tuvo muy buena y me gustó, dice, y además, quizás a ese camarero o a esa camarera que no habla inglés, nos vale mucho más la sonrisa y cómo atiende a los clientes, que sin entender inglés pone toda su voluntad y empeño por entenderlos y hacerse entender, más a veces de que uno que habla inglés, que solo por el hecho de saberlo hablar, tiene un tono a lo mejor un poco más dejado y ese cariño y ese entusiasmo que pone el otro con esa sonrisa, con esas ganas, que eso se percibe, pues no lo tiene. Y me gustó porque a veces hay ese error a creer bueno, que todo pasa por las hard skills y hay una parte de soft skills importante. Y a eso voy, a lo último con el cross-selling, en la parte de talento, que, fijaros, y esto es un caso real, camarera de pisos haciendo la habitación, cuidando el detalle, se da cuenta que cliente de empresa tiene en el armario pues 2 o 3 camisas, lo que tiene en el armario, todas arrugadas, de muy mal aspecto, y piensa, caramba, este hombre, si tiene reuniones con estas camisas, poca cosa va a poder hacer, si se tiene que cambiar. Y ella, muy proactiva, avisa a recepción, mirad, el señor de la 401, señor Pérez, tiene aquí 3 camisas en el armario que yo veo que están muy arrugadas. ¿Queréis que las planchemos? Entonces, dejarle nota al cliente por si quiere que se las planchemos, que lo podemos hacer sin ningún tipo de compromiso, que lo decida él, pero que sepa que tenemos este servicio. Quizás no lo sabía. Y bueno, cuando llegó el hombre encontró la notita en la habitación que le había dejado recepción y pensó, ostras, pues mira, ahora que lo dicen, tienen toda la razón. De hecho, venía pensando cómo coño arreglo yo esto de las camisas porque mañana me las tengo que cambiar y esto es un desastre. Bueno, al final el cliente satisfecho porque le solucionamos un problema. La proactividad de la camarera, darse cuenta que eso así no puede estar y que podemos hacerlo nosotros, y el dinero extra, ese cross-selling de venta de lavandería que a lo mejor, pues, de otro lado, no se hubiera generado, no se hubiera creado, ¿no? Entonces, Carlos, yo en la parte de talento es lo que vi. Tenemos mucho curro por detrás, es verdad. Universidad, empresa, hay que ir mucho de la mano. Tenemos que tener más capacidad de marketing y convicción, de saber llegar en esa fase de inspiración quizás de los alumnos, de explicarles mucho más y mejor que, bueno, pues que este es un sector apasionante, que es un sector donde, fíjate, cuando estás en los departamentos de front, el trato con el cliente, una cosa positiva o una negativa te llega de forma inmediata, es muy inspirador. Y a veces en los departamentos de back eso no lo ves tanto, es un poquito más frío. Y creo que nos queda camino y trabajo por delante, pero que creo que es Yo sí, apasionante. si quieres, yo puedo también entregar otro concepto, otro punto de vista, que sin duda que estoy de acuerdo con lo que has dicho. Creo que es importante que los hoteles empiecen más ya un poco a dejar de lado o no darle tanta importancia al customer experience, sino que darle más importancia al employee experience. Un tema de, como tú decías, tratar a las personas como corresponde, enseñarlas, mentorizarlas a cada una de tu equipo, a cada una, desde los más nobles hasta los más antiguos que tienen una forma de trabajar, lo que quizá hay que ajustarla y modificarla a los tiempos que corren hoy por hoy, pero siempre mentorizarlo y con buena cara. También eso lleva mucho también de que a los mandos intermedios tienen que, obviamente, las empresas, tienen que, hoteles, tienen que ponerle ojo a esos mandos intermedios, a esos managers, porque lamentablemente hay muchos managers que son muy buenos y otros que son quizás no están bien en la línea y tienen una forma de trabajar que efectivamente quizás no va acorde a cómo se quiere llevar el hotel de cara a lo que tú has dicho, un poco esa proactividad, eso un poco de estar siempre atento a los detalles, a colaborar, a querer un poco ir más allá con estos KPI de equipos individuales. Quizás también hay que trabajar mucho ese concepto de ese manager, de ese liderazgo de manager, que si tenemos un buen líder a nivel de manager, vamos a tener un buen equipo.
Si el equipo, por más que le demos regalos, regalías, carreras, plan de carrera, etcétera, tenemos un líder que después en el día a día no tira bien del carro, un líder, un manager, no estoy hablando del CEO, estoy hablando a nivel de equipos, mini equipos, también quizás nos podemos quedar entrampados, que yo lo he visto en otras compañías y que se ha trabajado. También a nivel de otros sectores, muy importante lo que tú has dicho, que muchas veces las empresas cuando no tienen talento, ¿qué hacen? Van a trabajar de la mano con la universidad y ahí van a buscar ese talento, van a poner, van a trabajar de forma mancomunada para reformular toda esa parte de la parte teórica, cómo se puede adaptar hoy por hoy a las necesidades de la empresa y ahí van sacando talento y obviamente la empresa, obviamente, también dedicarse un tiempo para mostrar su cara, un poco también contar sus entrañas, las empresas también y los hoteles también deben contar muy bien sus éxitos y sus fracasos, como obviamente tú nos decías antes, la parte de la implementación del RMS, es tan valioso contar el éxito y también es tan valioso contar el fracaso. Obviamente nos ahorra a toda la empresa y todo el equipo muchísimos pasos para no pegarnos contra la muralla cuando obviamente ya hemos visto que ya nos han dicho, oye, ojo con esta cañón que te la puedes pegar o ojo, sigue por aquí pero tiene estas alertas. Así que la verdad que interesante lo que has dicho, efectivamente, pero yo también te diría que yo, desde mi punto de vista, yo no insistiría tanto en el concepto del marketing, de hacer más bonito a buscar en esa varias personas, sino que obviamente yo me preocuparía muchísimo primero por mirarnos a nuestras entrañas, mirarnos a nuestro equipo, mirar a nuestros líderes. Cuando tengamos ese packaging muy bonito, ya vamos a buscar de forma más consciente a ese futuro joven que quiera trabajar con nosotros. Un poco esa es la mirada general. Pero bueno, ya Dani, vamos 55 minutos. Dale con 5 minutos más, a ver si podemos sacar en una horita lo que nos queda. Dale. Sí, la verdad que, como os decía antes, esto da para mucho. Vamos a la última pata, que es la pata de la innovación. Y aquí, como no, pues tenemos a nuestro querido Albert Pérez, cofundador de Hospitalidad Emprendedora, quien pues también hace poquito aportamos un episodio de Web3. Y aquí sencillamente en esta parte de innovación, que voy a pasar un poco más rápido y porque al final da mucho de sí, pero también os invito a que pues sigáis a Hospitalidad Emprendedora en su podcast, bueno, en su web, en su newsletter y deciros que creo que es el 19 de junio arranca una formación de Web3 que os recomiendo que os registréis, quedan poquitas plazas, lo hablaba ayer con Albert, están ya prácticamente cerrando inscripciones, pero que si queréis adentraros en el mundo de la Web3, en el sector hotelero, es un buen momento. Albert, lo que aportó además, pues bueno, esta Web3, ¿qué significa? No quiere decir que la Web1 y la Web2 no existan o que van a coexistir todas. La Web1, de hecho, existe, es Google, al final es una web de enlaces donde yo entro, hago una búsqueda, veo una noticia que me interesa, le doy a un enlace y ya está, es unidireccional y nada más. La web 2 es la web social que todos conocemos, en la que es el like, es el compartir, es Facebook, es Instagram, ya conocemos de qué se trata. Y luego esta web 3 que vuelve un poco a poner al usuario en el centro y que todo va a girar en torno pues, a esa identidad digital que nos van a dar las wallets y bueno, a esos activos digitales, los cuales, pues bueno, van a ser también luego, y lo hemos visto también en otro episodio con Jimmy Pons, de activos digitales, programas de fidelización para el mundo hotelero, que van a aportar sí o sí realmente valor y no va a ser lo de para que te regalen un café que tomarse 9 antes o para que al final puedas tener una experiencia un poco mejor o algún detalle o alguna amenity diferente, pues hay que hacer antes un consumo previo que no tiene mucho sentido. Él habló de las tarifas ¿cómo le llamaban ellos? No reembolsables, Responsables. revendibles, ¿correcto? Que además es un concepto muy novedoso que permite, cuando tú compras una reserva o haces una reserva con ese tipo de tarifa y por lo que sea llega el momento y no puedes viajar, tú puedas revender esta reserva en un marketplace al uso dentro de una blockchain en la que pues otra persona pueda comprarse esa tarifa, esa reserva y de alguna manera el hotel, por sencillamente cada vez que se revenda esa tarifa, se lleva una comisión, lo cual es fantástico porque aquí no entra notas, aquí no entra nadie, tú ya has vendido esa tarifa no reembolsable, por lo cual la pasta ya la tienes, pero por cada vez que se revenda, que puede ser, ya os digo, a un particular o entre particulares, o que a lo mejor una agencia entre en el juego y la compre, y por lo más caro que la compre, también, que fíjate, yo ahí pienso que te permite también hacer un poco un revenue, porque te permite ver que tú en su momento colocaste una tarifa a la venta en una fecha concreta y Sí, puedes ir viendo luego esa tarifa que empezó, voy a inventármelo, a 50 euros, luego en sí, ese sube. marketplace acabó revendiendo a 80 euros para una fecha concreta. Es decir, oye, para el año que viene, cuidado, Eso porque es. tengo capacidad de crecimiento, porque aquí puedo aplicar ciertas estrategias de revenue management, quizás, ¿no? Como orientación. Entonces, habló muy de este tema
Y bueno, el tema de la wallet y la identidad digital, que os invito a que escuchéis también un episodio que grabamos hace un par o 3 de semanas, donde estaba Gianfranco también, de Hospitalidad Emprendedora, Marta Dánez, y hablamos muchísimo de cómo la Web3, el revenue management y al final fidelización, pues van a afectar al sector hotelero. Esto en cuanto al tema de la Web3 y como os repito, os invito a que echéis un vistazo a Hospitalidad Emprendedora con este curso que van a lanzar, que va a salir ya el 19 de junio y que va a arrancar y que merece muy mucho la pena. Y por último, tuvimos a Rafael de Jorge, fundador de GrowTour, con la parte de prompts para ChatGPT y hizo hoy especial hincapié en ChatGPT y en todas sus posibilidades, en cómo, de una manera muy rápida, porque el tiempo era limitado, pero cómo con los prompts adecuados y con el entrenamiento adecuado, pues se puede sacar mucho partido a esta inteligencia artificial que bien entendida y bien trabajada, pues es un apoyo más que puede tener el hotelero o ciertos departamentos hoteleros, que todo está empezando y que está evolucionando a qué velocidad, eso ya lo sabemos, pero hay que ir pues testeando, probando y ver de todo lo que va saliendo qué es aquello que puede ir adaptándose a nuestras necesidades. Y esto sería, Carlos, la parte de innovación, que aquí sí hemos sido un poquito más rápidos porque hay aún mucho más juego, pero que os invito a todos a que os sumerjáis en este mar de conocimiento y que creo bueno, que está aquí y que, bueno, pues solo planteamientos de tipo movilista hará que esto no avance. Así que hay que estar al día. Genial, Dani. La verdad que es muy interesante lo que has comentado. Hay mucho tema que interesante. Podríamos obviamente resumir, como tú bien decías, en los 3 grandes pilares que se ha tocado en este Tecnotel Forum, que es tecnología, la parte de talento y la parte de innovación. En tecnología hemos visto y hemos escuchado que tenemos que tener tecnologías que estén muy a la mano con nuestro negocio, que se adapten a nosotros, que sean ojalá made in Spain, que hablen nuestro mismo idioma, que estén cerca a nosotros, que tengan el dato muy presente. También hemos hablado que el dato, recuerda, siempre tienes que tener obviamente a tu equipo que esté bien entrenado para trabajar ese dato. Por ahí nos decían también Palladium que trabajamos primero a un equipo, o sea, primero tenía que bien depurar la data, sabía efectivamente qué quería sacar de la data, hacia dónde quería ir y después conformaba los equipos. Obviamente los equipos que son revenue manager, especialista en marketing, pero también con esa coletilla de analítica, datos, que obviamente que no le pierdan miedo a ese análisis. También hemos visto la parte de talento, que obviamente ahora hay muchos tips que nos ha dado Dani, que obviamente son muy interesantes, que nunca hay que perder de vista el concepto de en retener ese talento, de atraer, de atracción y retención de ese cliente interno, digamos, de buscar ese employee experience, donde buscar darle carrera profesional a estos jóvenes, de tener muy considerado a esta experiencia que nos puede seguir liderando y nos puede seguir educando a estos equipos, pero también a esa experiencia también muchas veces hay que mirarla, guiarla y quizás ajustar un poquito su paso a cómo enseñar, cómo educar a estos jóvenes, porque efectivamente constantemente tenemos que estar enamorando a ese trabajador joven para que obviamente ese boca a oreja se vaya transmitiendo a otros nuevos. En esa parte importante, dar un buen onboarding y sobre todo dar un buen offboarding, que efectivamente eso dice mucho de lo que pueda quedar después en el entorno del hotel. Así que también hemos hablado también de housekeeping, muy interesante obviamente, que como decía Dani, quizás muchas veces es un equipo olvidado, muy operativo, un poco del día a día, pero quizás con una segunda mirada podemos incluso sacar un revenue extra, como hablamos del tema del cross-selling, de tener esa experiencia de que ese huésped, porque de alguna forma ese housekeeping, de alguna forma también junto con recepción, es la cara del hotel, es quien mira a ese huésped, por tanto, esa sonrisa siempre es bienvenida, esa conversación, esa preocupación de ir buscando más ese confort del cliente, siempre obviamente es bienvenido. Y finalmente, obviamente, terminamos con la parte de innovación, de tecnología, que aquí obviamente en las dos hemos hablado mucho del tema, ChatGPT, el tema Web3, el tema obviamente de que esto va a seguir creciendo y obviamente tu mirada también tiene que estar siempre con esas antenas bien abiertas mirando el entorno. Así que, oye, me gustó mucho la charla, es una horita que se pasa, entre comillas, rápido, porque efectivamente son muchas cositas que tú puedes ir sacando, tomando apuntes e implementándolo, ojalá, a tu hotel o a tu alojamiento. Así que cualquier duda que tú tengas, cualquier pregunta, por favor, hánosla llegar a través de los canales que obviamente vamos a ir publicando. Danos like a este capítulo para que mucho más gente
en España, en América, en alguien quizás que está en Estados Unidos y que esté en Miami, que pueda escuchar esto que estamos hablando, esto recién que viene calentito, la parte de Tecnotel con información novedosa y puyante, lo que se está viendo hoy por hoy en la hotelería en España, que realmente somos un polo muy importante en la parte en técnica teórica y realmente en el turismo, obviamente, como se ve aquí en España. Así que ojalá que dale like. Muchas gracias, obviamente, a todos por la escucha. Gracias, Dani, obviamente, por autoinvitarme. Es como me has autoinvitado y yo te he entrevistado, pero la verdad es que eres un muy buen relator, así que yo encantado. Así que cuando quieras, me autoinvitas y te dejo, obviamente, a ti el final del capítulo. Pues muchísimas gracias, Carlos. Lo has hecho excelentemente bien, te lo agradezco. Y bueno, la verdad que si hemos conseguido pues, aterrizar algunas ideas de este Tecnotel Forum, que además viene súper fresquito, reciente, que como bien decimos, acabó ayer, pues bueno, al final invitamos a que la gente, pues como bien decías tú, comparta, al final nos haga llegar sus puntos de vista. Y como todas las semanas, pues volveremos en un próximo episodio con más contenido, con más novedades, con más ideas para compartirla con todos vosotros y que os puedan ser de mucha ayuda. Así que, por nuestra parte, os deseamos una excelente semana y nos vemos aquí en un próximo episodio. ¡Adiós! ¡Adiós! Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.